Desde su lecho de enfermo con el paciente Víctor Julio Zamora Cuellar, residente en la ciudadela Julián Polanía Pérez del sector urbano del municipio de Palermo, queremos visitarlo para que nos cuente su testimonio de vida frente a la discapacidad que lleva por 27 años. Buenas tardes, ¿me regala su nombre, por favor? Muy buenas tardes, don William. Mi nombre es Víctor Julio Zamora Cuellar. Nacido en Palermo, Huila. Yo soy una persona nacida y criada en el campo. Por motivos de situaciones, yo regresé hacia los llanos del Yarí, donde yo trabajé más de 20 años con señores ganaderos. Trabajé, administré los actos de La Esperanza, Chontillal, Guaymaral, Pavos, que eran de unos señores de Tuluá Valle que se los compraron al Estado. Resulta que en esos sitios eran totalmente manejados por la subversión. En, en esos tiempos entraron los paramilitares de Rodríguez Gacha y eso se complicó la situación. Nosotros nos tocó que vivir al medio del juego cruzado entre guerrilla, paramilitares y ejército. Yo en ese tiempo trabajaba con el señor Víctor Hugo Osorio de Tuluá Valle, señor muy reconocido, ganadero, agricultor, y así sucesivamente le trabajé a muchas personas de la zona. Cuando ya en 1995 me salí para una vereda San Francisco, La Sombra, de San Vicente del Caguán, Caquetá, donde ya tenía mi finca, una finca de 250 hectáreas aproximadamente, bien organizada, con establo, todo, pero la situación de la violencia y una situación que tuve, que yo tenía a mi hija mayor estudiando en el promoción social y resulta que un señor comandante del batallón Cazadores fue a invitar a las niñas a un programa de las chicas de acero, fueron aproximadamente 35 niñas. Allá les dieron instrucción de orden cerrado, uniformes y lo que nunca les dieron fue armamento ni nada. Ellas hicieron una presentación en el Parque Central de San Vicente del Caguán, Caquetá, y por tal motivo eso salió para la prensa, la radio y la televisión. Eso llegó a manos de un señor comandante que era jefe de finanzas del Mono Jojoy. Y él me citó a que me presentara con mi hija. Al no, yo me presenté en una vereda que se llama La Machaca y este señor apenas vio a mi hija, la convidaba para las filas de la guerrilla y mi hija no quiso aceptar. Entonces, por ese motivo dijo que yo era informante del ejército, cuando por Dios nunca en la vida yo he tenido vinculación ni con el ejército, ni con ningún grupo al margen de la ley. El, la situación mía ha sido solo trabajar y salir adelante, luchar por mis hijas, para poderles dar estudio, porque pues uno sabe y entiende que lo que le puede dejar uno a las hijas son el estudio. Pero desafortunadamente el día 17 de diciembre de 1995 me hicieron el atentado donde me pegaron dos impactos de bala, uno a la altura de la ingle y el otro a la altura del pecho. La bala de la ingle me salió en la punta de la nalga donde supuestamente me perforó los tendones y la de la columna la del pecho se me bajó a la columna y me quedó a la altura de raquimedular, L1, L2, L3 y L4. Desde ese momento
yo quedé en una silla de ruedas y por lucha propia logré pararme y quedé con un caminador, pero siempre me quedó el dolor de de mi pierna izquierda, donde en ningún momento tengo no tengo sosiego para poder moverme ni nada, no me aguanto sentado, no me aguanto parado y con la situación de económica me ha tocado que trabajar para poder estudiar, darle estudio a mis hijas y sacarlas adelante y ya llegué a término de que ya bueno, en estos momentos no me aguanto ni sentado ni parado, me caí en muchas ocasiones ni acostado porque me coge mucho desespero, mucho dolor y he llegado a términos de tener hasta que pedir para poderme mover, para poder ir a los médicos, para la comida porque no tengo quien me ayude. Y resulta que el gobierno, el Estado, ahí sí en ningún momento a nosotros nos ha tenido en cuenta de ayudarnos como nosotros tenemos derecho y como ordena la ley. Eh, la ley ordena que las personas que tienen una discapacidad de más de 50 puntos de discapacidad tienen derecho a una pensión. He solicitado la pensión y únicamente lo único que he encontrado es que me ponen a voltear y no me solucionan nada. Me mandan de un lado para el otro, de ahí me mandan para otro y así me llevan y es la fecha que nunca me han solucionado nada. Tengo derecho a una restitución de tierra y el Estado en ningún momento se ha pronunciado, ni nos ha solucionado, ni ayudas para nada. Tengo el inconveniente en estos momentos de que de la nueva EPS, donde nosotros vamos, solicitamos una cita con los especialistas como de traumatología, médicos para el dolor y nos ordenan cualquier cantidad de exámenes, médicos de urología, porque desafortunadamente he llegado a términos de que ya tengo que orinar es con una sonda porque no puedo orinar sin sonda y va uno donde el urólogo, le manda a uno exámenes y cuando ya tiene uno los exámenes, entonces va uno a presentarse, a pedir la cita para presentárselos al especialista, entonces ya nos cambian de especialista, vuelven y nos mandan otros exámenes y así nos llevan y así como ustedes pueden ver aquí, esta es una resonancia que me la tomaron para presentársela al doctor Leonardo, después me mandaron con el doctor Ramírez, él me mandó otra resonancia como la puedo mostrar, presentar aquí también. Y cuando ya fui a sacar la cita con el doctor Ramírez, me mandaron otra vez para el médico de la Belo Horizonte, otro reumatólogo. Y este señor allá lo único que me dijo, por favor, pero por Dios, ¿para qué me lo mandan a usted si yo no puedo hacerle nada? Esto le pertenece al médico de la clínica del dolor. Ahorita me dieron la cita para la clínica del dolor, entonces ahí no se sabe para dónde más me van a mandar y desafortunadamente nosotros en la situación que yo estoy donde yo no puedo trabajar, no puedo producir nada, no podemos tener el gusto de estar uno para allá y para acá porque las EPS a nosotros nos invaden de todo, se invaden de todos los derechos que nosotros tenemos como derechos a los transportes, derecho a que nos den un tratamiento digno, que en la oficina de la EPS
haya una oficina donde sea especializada para las personas de la tercera edad, señoras embarazadas, personas con discapacidad, que eso es una ley y a ningún momento la están cumpliendo. Entonces nosotros necesitamos, o yo le pido al gobierno entrante, al doctor Petro y a la doctora Francia. Francia Márquez, que por favor le ponga mano a esto y que solucione esta situación. Nos hablan y nosotros oímos por televisión, como me pasa a mí, yo únicamente por televisión oímos de que hablan de las víctimas, las ayudas que tienen las víctimas, los derechos que tenemos nosotros las víctimas. Sabemos que hay una ley que para las personas con discapacidad hay una prioridad, pero hay únicamente porque nosotros no podemos ir a reclamar. No tenemos una persona que en verdad nos represente y que de verdad mire a dónde es que están las víctimas, cuáles son las víctimas, porque en estos casos hay miles y miles de personas que ni siquiera han estado en una zona de, de donde hayan conflictos armados, y esas son las personas que tienen más derecho que cualquiera de las personas que en verdad sí han sufrido atentados terroristas y que de verdad sí son víctimas del conflicto armado. Y esas son las personas que las tienen en cuenta, y esas personas son las que les ayudan porque tienen un padrino, tienen una persona política que son los que dicen sí, a este ayúdele y a este dele, pero nunca miran las personas que en verdad sí son víctimas del conflicto armado y que son personas que por situaciones nunca hemos sido, nunca hemos tenido vinculación con ningún grupo armado. Solamente el pecado que hemos cometido más berraco es ser campesinos y trabajar en el campo. Entonces, ojalá y Dios quiera que esto llegue a oídos del señor Petro y de la doctora Marcia Márquez para que nos tenga en cuenta. Julio, háblenos un poco de la manifestación del dolor, que no puede dormir. Nárrenos un poquito ese drama que usted vive todos los días, a toda hora. Eh, Comience diciéndonos en este momento qué es lo que más lo tiene agobiado. Eh, de Fiverr, el problema que a mí más me acompleja y donde me llega el dolor es un dolor desesperante. Las piernas, la parte de la cadera, donde yo siento como una inflamación como en la vejiga, como en la parte del recto, y eso ahí es donde me produce ese dolor tan desesperante, picada, yo siento como si me estuvieran arrancando los tendones, como si me arrancaran la carne. Y es tan fuerte el dolor y es tanto lo que yo he luchado que he pedido la eutanasia y nadie, ni siquiera para eso he encontrado una persona que me colabore, porque supuestamente para uno solicitar la eutanasia tiene que tener un abogado y yo no tengo plata para pagar un abogado. Entonces, desafortunadamente ni para eso las GPS nos colaboran para una eutanasia. A mí me toca comer pastas de lírica de 300 miligramos. Comencé con pastas de lírica de 75 miligramos, después de 150. Ahora ya llegué a 300 miligramos y muchas veces me toca comerme hasta 2 pastas y muchas veces ni así me obra para poder dormir ni para poder comer. Entonces, esto es lo que lo lleva a uno a tomar determinaciones que en verdad uno no debe de tomarlas, ni debe de pensar en esas cosas, pero uno viendo que no encuentra uno apoyo de nadie,
ni que nadie lo apoya a uno para poder sobrevivir, eso lo lleva a uno a tomar estas determinaciones. Entonces yo les agradezco aquí a don Fiber, a don William y al canal Telebaché, porque esto es las personas que nosotros necesitamos y las personas que en verdad merecen un apoyo del Estado que les brinde, les dé una oportunidad para poderse manifestar, porque son las personas que de verdad sí saben y conocen de la situación de las personas. Entonces, muchas gracias a William, muchas gracias a Fiber, Dios los bendiga, un feliz día. Julio, me queda una última pregunta. ¿Qué le pide usted a la EPS? Entonces, diríjase a la EPS, ¿cómo se llama? Nueva EPS. Yo le pido a la nueva EPS que por favor no nos pongan a voltear, que por favor, si el médico Leonardo o el médico Ramírez, especialista del dolor o traumatología, nos mandan unos exámenes, que por favor no nos pongan a voltear a cambiarnos de médicos, porque eso es lo que a nosotros nos está matando, no solo a mí, sino a muchas personas que están sufriendo el mismo caso mío, de que vamos a, a presentar exámenes con un médico y ya nos mandan con otro, sabiendo que nosotros tenemos derecho, y es una ley, que nosotros tenemos derecho a que nos den el médico tratante, a solicitar qué médico es el que nos va a tratar. Pero los señores de la EPS ignoran las cosas y nos ponen esa a voltear. Bien, ese es el llamado urgente, ese es el llamado, ese es el clamor, ese es el clamor, el llamado urgente, prioritario que desde su lecho de enfermo hace don Víctor Julio Cuéllar Zamora para que esté en condiciones dignas de salud y tenga el respaldo de la EPS del mismo estado para que su situación que está viviendo desde hace 27 años sea mejorada en un 70%. Entonces, ojalá las autoridades sanitarias, la EPS, tomen cuenta de este caso que se vive en Palermo, en la Julián Polanía Pérez, con Víctor Julio Zamora Cuéllar, que está postrado, que está discapacitado hace más de 27 años. Julio, ¿qué nos quedó faltando? ¿Qué más podemos agregar, Julio? No, que ojalá el gobierno entrante, Listo. 3, 2. que ojalá el gobierno entrante esto cambie la situación hospitalaria, que haya en los municipios haya hospitales de tercer nivel para que no esté todo congestionado en Neiva, todo para para el hospital general, que para las clínicas de Neiva, siendo que en los municipios hay muy buenos hospitales, pero desafortunadamente no hay médicos, no hay aparatos, no hay cómo lo atiendan a los pacientes. Entonces, ese es el clamor para el señor presidente entrante, el doctor Petro, que cambie esta situación de los hospitales en los municipios, porque uno va a un hospital como me pasó ayer, que yo fui al hospital y una doctora muy amable, muy voluntariosa, ella se le veía la voluntad de querer hacerme algo, pero desafortunadamente me dijo que lo único que tenía para aplicarme era tramadol y diclofenaco. Era lo único que tenía, que no tenía más droga para el dolor, y yo con un dolor que ya me moría del dolor, y desafortunadamente eso fue la única respuesta de la doctora. ¿Qué sacamos con que hayan médicos buenos y que hayan médicos con voluntad de querer salvarle a uno la vida, de colaborarle a uno para solucionarle la salud? Pero si el Estado no apoya los médicos, no reciben un apoyo directamente a los médicos.